Que Dios los bendiga grandemente. Estamos viendo la doctrina de Cristo. Estamos en la serie La Doctrina de Cristo y esta mañana nos toca la Pasión de Cristo. Hoy es domingo 25 de julio del 2021. La anterior semana vimos aspectos del ministerio de Cristo, ¿no? Y hoy llegamos a la semana de la Pasión de Cristo. Los evangelios enfocan muchas páginas, muchos capítulos a la última semana de la vida de Cristo por encima del resto de los acontecimientos. Y es que Dios quiere focalizarnos y el Espíritu Santo quiere que nos focalicemos en lo que ha sucedido en esa semana y en el mensaje tan importante que da Cristo a muchas personas y a grupos de personas. Como nosotros sabemos, Jesús vino al mundo en misión salvadora, en misión salvífica, y el núcleo de su venida, por supuesto, que tiene que ver también con la misión redentora a su pueblo. Sabemos que Jesús viene como profeta, como sumo sacerdote, como mediador entre Dios y los hombres, y por supuesto que es el único camino al Padre, ¿no? Cuando decimos que es el único camino al Padre, es que es el único camino al Padre, ¿no? Es un camino único y directo, y el que entra en ese camino indefectiblemente va a llegar al Padre. No hay forma de desviarse y no hay forma de retornar de ese camino, ¿no? Es un camino en el cual uno entra y no tiene retorno. Llega al Padre, ¿no? Vamos a ver, por favor, la Biblia, Hebreos capítulo 2, versículos del 9 al 10. Hebreos 2, del 9 al 10. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Acá nos está explicando el autor de Hebreos todo lo que el Señor Jesús iba a hacer, iba a pasar a causa de llevar a muchos de sus hijos con él, ¿no? Y en ese sentido, hermanos, Jesús anuncia muchas veces su muerte a lo largo de su ministerio. Él hace muchos anuncios de su muerte. Por ejemplo, lo hizo luego de la transfiguración. También lo hizo luego de la confesión que hace Pedro. Leamos la Biblia en Mateo 16, del 21 al 28. Y acá vamos a ver un ejemplo, porque en la Biblia hay varios ejemplos, del anuncio de su muerte. Capítulo 16 de Mateo, del 21 al 28. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, este es un ejemplo claro, preciso, de cómo el Señor Jesús anuncia
lo que va a pasar, ¿no? Anuncia la pasión que va a tener, anuncia los problemas a los cuales él se va a enfrentar, las dificultades por las cuales va a pasar, el rechazo, la guerra, los conflictos por los cuales él va a pasar en esa semana especial, que es la semana en la cual estamos estudiando ahora, ¿no? Todos hemos visto montones de películas, hemos leído, por supuesto, los 4 evangelios, hemos visto todo lo que ha pasado el Señor Jesús en esa semana tan complicada, ¿no? Marcos 8:31. ¿Qué dice la palabra en Marcos 8:31? Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Hermanos, acá el Espíritu Santo nos está enseñando varias cosas, ¿no? El Espíritu Santo nos está mostrando que el Hijo del Hombre tenía que padecer muchísimo. Iba a sufrir dolores físicos, no solo físicos, dolores de todo tipo, ¿no? De alma, de espíritu y todo. Iba a ser desechado por toda la clase política, religiosa de esa época. Iba a ser pisoteado, iba a ser humillado por toda esa gente, ¿no? Por los principales sacerdotes, por los escribas, hasta finalmente ser muerto, ¿no? Crucificado, y él mismo anuncia que al tercer día va a resucitar. Ahora veamos qué es lo que nos dice Juan en el capítulo 12, desde el versículo 27 al 36. Vamos a ver diferentes perspectivas que narran estos acontecimientos. Ahora nos concentramos en Juan. Juan 12, del 27 en adelante, dice: Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz, de la luz. Hermanos, acá estamos viendo cómo el Señor Jesucristo hace mucho énfasis en la pasión por la cual está pasando y va a pasar esa semana especial, esos últimos días especialmente. Él nos está diciendo que va a ser entregado en manos de los hombres y que lo van a matar, que lo van a crucificar. Y no lo van a crucificar, y no lo van a matar de cualquier muerte, de cualquier manera. Él va a sufrir una muerte ignominiosa, va a sufrir una muerte humillante. Hermanos, la muerte para un judío en esa época, para un judío que merecía la muerte después de un juicio, no era la crucifixión. Para un judío, la muerte era lapidación, apedreado, ¿no es cierto? La muerte para un judío que era juzgado a muerte en esa época era morir apedreado. La pregunta es: ¿por qué para Cristo se determina una muerte tan humillante, tan ignominiosa como la muerte de cruz? Si esa no era la muerte para los judíos de esa época, ¿cuál es la razón
por la que a Jesús se le determina crucifixión? ¿Hay alguien que sabe esta pregunta? Porque era la peor muerte. Claro, pero ¿por qué le dan a él esa muerte si él era un ciudadano judío y a él le correspondía, digamos, la muerte de lapidación? La muerte de cruz no era para los judíos. ¿Cuál es la razón por la cual al Señor Jesús determinan matarlo crucificado? Esto es tremendo, hermanos. Legalmente no le correspondía esa muerte, ¿no es cierto? Legalmente no le correspondía esa muerte. Esta era una muerte, hermanos, destinada a los esclavos de esa época, no a los judíos de esa época. Esto era una muerte destinada a los esclavos. Esto era una muerte destinada a rebeldes de lo peor, a rebeldes contra la autoridad legal romana que gobernaba en ese tiempo, pero no para un judío normal, como era él. Esto es tremendo, hermanos. Podemos estudiar un poco más esto, pero le corresponde la peor muerte, ¿no? La más humillante, la más ignominiosa. Bueno, antes de llegar a este tipo de muerte por la cual el Señor va a pasar y va a sufrir, hace la entrada en Jerusalén. Y Mateo nos describe esta entrada en Jerusalén en el capítulo 21, desde el versículo 1 hasta el 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Hermanos, aquí hay varias cosas que nos llaman la atención, ¿no? En los versículos que acabamos de leer, hay muchos versículos dignos de hacer un estudio más profundo. Para entrar en Jerusalén había 2 caminos, uno más ancho y había otro mucho más empinado. El último día, Jesús elige el camino más empinado y al subir se sienta en el Monte de los Olivos a enseñar muchas lecciones, a hablar muchísimo, a hablar muchas cosas que él tenía que decir. Más o menos ha caminado unos 3 kilómetros para poder entrar a Jerusalén. Y él envía a 2 discípulos para traer un pollino y un asna, ¿no? Hay 2 animales. No hay uno solo, hay 2. Cristo actúa acá con mucha autoridad para poder proveer estos animales, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor es soberano, hermanos. Él manda y punto, y se obedece. Él dice: van a traer estos animales, y si preguntan algo, dice: el Señor dice, y punto, ¿no? Este acontecimiento del pollino es para el cumplimiento de una profecía, hermanos. La profecía está en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Vamos a leer Zacarías 9, 9. ¿Qué dice Zacarías ya muchos años antes acerca del Mesías?
Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hermanos, lo interesante acá es que Cristo no entra en la ciudad sobre un caballo, por ejemplo, como lo hacen los reyes. Entonces la pregunta es, ¿por qué Cristo no entra sobre un caballo como lo hacen los reyes, si él era un rey? Esta es una pregunta para estudiar, hermanos. ¿Por qué Jesús entra en un asno, en una asna? El animal de los profetas, y ustedes pueden estudiar la Biblia, el animal de los profetas en tiempo de paz es un asno, no es un caballo, ¿no? Es un asno. Y él entra montado en un asno. Va a cumplir un tiempo bíblico muy importante. El Señor Jesús va a cumplir una profecía muy importante. ¿Cuál es esa profecía? Daniel 9:25. ¿Qué dice Daniel 9:25? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, hay un tiempo anunciado, hermanos, de 69 semanas y luego una semana, las famosas 70 semanas del libro de Daniel. Estas famosas 70 semanas del libro de Daniel son 70 conjuntos de 7 años, no son semanas de días. Desde la orden de reconstruir la ciudad y el muro, que fue un decreto de Atajerjes. ¿Dónde está este decreto de Atajerjes, hermanos? En la época de Nehemías. Ahí podemos leer esto. Hasta la entrada del Mesías indica que iba a haber 69 semanas. Cuando entra en Jerusalén, entra como Mesías príncipe. Eso dice la palabra, ¿no? Dice como Mesías príncipe. Un príncipe es el heredero del reino. Entonces, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, aquí Gabriel le revela a Daniel el punto de partida para las 70 semanas de la profecía. Entonces hubo una orden para restaurar y edificar a Jerusalén en la historia y la cual dio el comienzo a este periodo específico de tiempo que nos está relatando el profeta Daniel. Entonces, la Biblia, y no es el tema de hoy, pero voy a hacer solo énfasis en algunas cosas, la Biblia presenta 4 posibles decretos en la cual pudieron cumplirse con esta descripción. El primero, Ciro hizo un decreto en el libro de Esdras, dándole a Esdras y a los cautivos de Babilonia el derecho de regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Esto sucede el año 538 antes de Cristo y ustedes lo pueden leer en su casa en el libro de Esdras, capítulo 1, del 1 al 4, o en el capítulo 5, del 13 al 17. Por temas de tiempo no vamos a leer estos versículos, solamente se los nombro. Esdras 1, del 1 al 4, y Esdras 5, del 13 al 17. Lo que sí quiero preguntar es, ¿quién era Esdras? Hermanos, ¿quién era Esdras? ¿Estamos por aquí? ¿Estamos bien hasta aquí? Hola. Creo que me quedé hablando solo. Todo bien, hermano. Ok, perfecto. Entonces, ¿quién era Esdras, pues, hermanos? Un profeta menor. ¿Quién era Esdras, hermanos? Bueno, si no sabemos... ¿Ah? Sí, pero falta. Está bien. Hay que leer, hermanos, la Biblia. Tenemos que saber quién era Esdras, quién era Nehemías, quién era Isaías, quién era Jeremías. Necesitamos estudiar urgentemente esto.
Bien, uno, Esdras. Segundo, Darío hizo un decreto dándole a Esdras el derecho de reconstruir el templo el año 517 antes de Cristo. Esdras va a recibir el permiso y el derecho para reconstruir el templo porque están volviendo de haber estado cautivos en Babilonia. Y esto lo podemos leer, no lo vamos a leer acá, pero se los dejo anotado. Esdras capítulo 6, del 6 al 12. Tercero, Atajerjes hizo un decreto dándole permiso a Esdras un pasaje seguro y provisiones para regresar a Jerusalén. ¿Para qué? Para reconstruir el templo en el 458 antes de Cristo. Y esto está en Esdras capítulo 7 del 11 al 26. Y Atajerjes hizo un decreto dándole a Nehemías permiso y un viaje seguro y provisiones para regresar a Jerusalén y poder reconstruir la ciudad y las murallas en el año 445 antes de Cristo. Y esto está en Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 8. ¿Por qué estoy haciendo todas estas referencias, hermanos? ¿Por qué estoy haciendo todas estas referencias? Porque en la entrada de Jesucristo en Jerusalén, que nos hemos quedado antes, se cumple una de las profecías más importantes y marca un tiempo que está en las profecías de Daniel. Esa es la importancia de esa entrada famosa en Jerusalén. El Señor Jesús, hermanos, no hace nada porque sí. No hace nada porque se le ocurre, no. Él hace exactamente lo que tiene que hacer y lo que está decretado por el Padre y lo que ha sido decretado mucho antes en las profecías y en el plan que el Señor ha trazado en la eternidad. Por eso es importante leer estas cosas, ¿no es cierto? A veces leemos Esdras o leemos Nehemías y no conectamos todas estas cosas con el Señor Jesús. Es importante hacer estas conexiones. Solamente el último de estos 4 decretos que les he nombrado fue una orden para restaurar y edificar Jerusalén. Los primeros 3 se enfocaban solamente en el templo, no en la plaza, no en el muro. ¿Ya? Solamente el último de estos 4 decretos da el permiso de reedificar y restaurar Jerusalén. Entonces, hasta el Mesías príncipe, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces el mensaje de Gabriel para Daniel era simple y llamativo. 483 años, esto es 69 unidades de 7 años, que iban a pasar desde el momento de la orden registrada en Nehemías capítulo 2 del 1 al 8 hasta la aparición del Mesías príncipe. Entonces, esa es la importancia de esta profecía que estaba cumpliendo Jesús al entrar en Jerusalén. Ahora, algunos dicen que 483 años fueron completados en el momento del nacimiento de Jesús. Otros dicen que estos 483 años se completaron en su bautismo y en el comienzo del ministerio de Jesús. Esto sería posible si uno comienza con uno de los decretos anteriores de Artajerjes y comienza la medición actual de los años, ¿no? Otros dicen que 483 años fueron completados en la entrada triunfal de Jesús, ¿no? Y este es un trabajo fuerte que hace Robert Anderson en un libro que se llama El Príncipe que Viene y argumenta toda esta hipótesis con gran detalle, ¿no? Él utiliza varios cálculos, años de 360 días, compara cosas en el libro de Daniel, calcula 173.880 días desde el famoso decreto hasta la entrada triunfal, cumpliendo la profecía al día, ¿no? Y hace este cálculo con 360 días porque era costumbre para los judíos tener 12 meses de 360 días cada cual y luego meterse en un 13º mes, ocasionalmente cuando era necesario, corregir el calendario. Entonces, hermanos, esta es la importancia de ese acontecimiento que les estoy narrando del Señor Jesucristo cuando hace su
entrada en Jerusalén, ¿no? Otra cosa que llama la atención es la palabra Mesías príncipe, ¿no? Mesías, dice Mesías príncipe, ¿no? En nuestra mente, un príncipe está debajo del rey, ¿no? Está todavía un peldaño por debajo del rey, ¿no? En el vocabulario hebreo, la palabra príncipe tiene más la idea de un fuerte y poderoso gobernante, en lugar de un hijo de un rey que va a ser heredero al trono. Entonces, hay que tomar en cuenta ese tipo de vocablos también, ¿no? En aquel día, Jesús deliberadamente arregló el evento para presentarse a sí mismo, y él ha planificado todo, hermanos. El animalito, la entrada, los que iban delante, los que iban detrás, absolutamente todo. Él deliberadamente arregla este evento para presentarse a sí mismo como el Mesías. Como el Mesías que está descrito en Marcos 11, del 1 al 10, ¿no? En aquel día Jesús le dio bienvenida a la alabanza, ¿no? Y Lucas narra del capítulo 19, del 38 al 40, en lugar de callarla. Y en aquel día Jesús hace varias referencias a la importancia de este día. Esta profecía se cumplió de una manera tan específica, tan completa, que ha sido un testimonio significativo para muchos eruditos y gente que ha estudiado estas palabras, ¿no? Jesús entra a Jerusalén para cumplir la profecía que está ya en el Antiguo Testamento. Hay una gran cantidad de gente que acompaña a Cristo. Gente que va por delante, gente que va por detrás. Mucha gente sale a recibirlo. Se forma una comitiva muy grande. Fíjense lo que relata Mateo, el capítulo 21, el versículo 8. Dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. La mayoría de la gente ponía sus mantos en el camino para que el Señor pase. Y Cristo ingresa de esta manera. Dice el versículo 9, y la gente que iba adelante, y la gente que iba adelante y la que iba detrás, aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hermanos, si nos detenemos a estudiar este versículo, vamos a ver revelaciones importantes que hace esta gente. Esta gente está diciendo, Hosana al Hijo de David. Primero está hablando de que el Mesías es heredero del trono de David. Primera verdad. Muy fuerte. No cualquiera era el Hijo de David. Segundo, está diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y tercero, dice, Hosana en las alturas, ¿no? Está conectando indudablemente al Señor Jesucristo con el Mesías, ¿no? Están diciendo, este que está aquí, él es el Mesías. Esas son las proclamaciones que está haciendo esta gente en este momento. Por esto es que es un cumplimiento profético lo que se está dando, hermanos. Dice, desde la altura descienda tu salvación. Cuando le dicen Hosana en las alturas, le están diciendo, ¿sabes qué, Señor Jesús? Desde la altura descienda tu salvación, porque tú eres el Cristo, porque tú eres el Mesías. La salvación procede de las alturas y viene por medio de ti. El Espíritu Santo dirige absolutamente toda esta escena conforme a su propósito. Pero cuando ingresa a la ciudad, dice el versículo 10, que toda la ciudad se conmueve. Ahora fíjense lo que dice el versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Cuando ya esta comitiva entra en Jerusalén, toda la ciudad de Jerusalén se conmueve y preguntan, ¿quién es este? Y la gente que decía que era el Mesías, que era el hijo de David,
que era quien venía en el nombre del Señor, que hosana en las alturas, fíjense cómo cambia su verso. Fíjense cómo cambia su postura. Fíjense cómo se somete a las autoridades, tiene miedo, se calla la boca y responde otra cosa. En el versículo 11, la gente, ¿qué dice? ¿Alguien puede leer el versículo 11, por favor? Del 21 de Mateo. Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Notan algún cambio ahí o no? Sí, porque dicen, ya no dicen, ya no están hablando como en los versículos anteriores, hosana en las alturas al Hijo de Dios, sino están diciendo que era un profeta. Nada más. Correcto. Sí, Oye, ¿quién es este que está entrando? Les preguntan me imagino, los de Jerusalén, las autoridades, los del Sanedrín, los de la religión, etcétera, etcétera. Y dice, ¿quién es este? Antes, esta gente que gritaba, Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, etcétera, etcétera. Hoy acá se callan en 7 idiomas y responden otra cosa, hermanos. Ah, sí, yo pienso que han respondido así medio hechos a los locos un poco. Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Listo. Ya no han respondido con esa fuerza, con esa vehemencia, con esa declaración tremenda de quién era, ¿no? ¿Por qué será esto, no? ¿Por qué hay esta diferencia en confesar quién era Jesús, hermanos? ¿Por qué hay esta diferencia? La gente cambia de parecer, ¿no? Porque cuando les hacen la pregunta, les podían acusar de algo si decían la verdad. Entonces, Claro, por ese miedo, ya dicen otra cosa. exactamente. Tienen miedo, se someten al poder de turno, se someten al poder político, bajan la cabeza, hablan solamente lo necesario. Cualquier parecido con la realidad actual no es pura coincidencia. Después de esto se va a producir la segunda purificación del templo, hermanos. El Señor va a hacer aquí algo tremendo. El Señor va a hacer algo directo contra la clase política y religiosa de esa época. Fíjense lo que nos narra Mateo del capítulo 21, del 12 al 17. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les responde, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y no les da más respuesta, hermano. Los mira, le hacen un reclamo, ¿no? Oye, mira, le dicen, ¿no estás oyendo lo que estos están diciendo? Cuando le dicen Hosana al Hijo de David, después de que él ha purificado el templo, ¿no? Ha botado, ha deshecho todo, ha pateado las mesas. Bueno, yo no sé qué es lo que ha hecho el Señor, pero con la autoridad que tenía, los ha sacado vendiendo almanaques, como se dice a toditos esos. Y después de haber hecho eso, hace milagros, hace sanaciones, y le dicen, Hosana al Hijo de David. Y cuando esta clase le pregunta, ¿oyes lo que estos dicen? Y le dice, sí. Y ustedes nunca han leído de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Es como decir, ¿saben qué? Vayan a la Biblia, pues, jóvenes, vayan a leer la Biblia
y listo. Los remite a la Biblia, hermanos. Los remite a la palabra, como muchas veces hace el Señor Jesús, y los deja con la boca abierta, sale de la ciudad y se va a Betania y posa en Betania. Esto era un desastre, pues, hermanos, porque estos sacerdotes, estos escribas, esta clase religiosa había hecho un negocio en el templo. Mucha gente tenía que traer ofrendas, tenía que traer, digamos, animalitos sin mancha, y ellos mismos les vendían los animales y les certificaban que era sin mancha. Era un negociado tremendo de estos mismos tipos ahí, ¿no? Recibían, por supuesto, comisiones, recibían las coimas, recibían todo para tener ahí su monopolio y que todos estén felices. Y el Señor viene a romper esto, hermano. El Señor viene a desbaratar esto y por eso les dice cueva de ladrones. Es feo lo que les dice, hermanos. Les dice, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, y yo me imagino que lo está mirando a estos tipos, no a los que vendían, hermanos, sino a los religiosos de esa época, porque estos eran los dueños del negocio, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hermanos, hay otras traducciones que dicen guarida de forajidos. Esa es la expresión que les dice, guarida de forajidos. El Señor, hermano, les estaba hablando así, con con ese cuestionamiento frontal. Se estaba estrellando contra ellos directamente. Esto ya era su última semana, hermanos. El Señor no estaba con vueltas acá, ¿no? Y nunca ha estado con vueltas. Le preguntan, ¿oyes lo que dicen? Sí, les responde, oigo. Vayan a la Biblia a leer. Mucha gente ahí, hermanos, se queda pues helada, ¿no? Era un negocio terrible esto, ¿no? Cristo los saca a todos, les hace, los insulta, les dice guarida de forajidos, salteadores, ladrones, lo que fuera. Y los que reciben esto fueron los de la clase religiosa del templo, ¿no? Y encima, no contento con eso, hace sanaciones en el templo y hace señales en el templo. Hace evidencias de que Él es el Mesías, porque no cualquiera puede hacer esas sanidades. Entonces los sacerdotes y los escribas, hermanos, todos están imaginando esta escena, estoy seguro en sus mentes, se molestan fuertemente y lo quieren matar, hermanos. Lo quieren matar ahí mismo. Y encima, el Señor Jesús les contesta con la palabra y no les da bola, no les hace caso, los remite a la Biblia. Por estas cosas, entre otras, el Señor Jesús es condenado a la peor muerte, hermanos, a la peor muerte. Les he preguntado hace un momento, ¿por qué al Señor Jesús no lo apedrearon, por ejemplo? ¿Por qué le dieron muerte de cruz? Aquí están parte de las respuestas de por qué el Señor se hace merecedor injustamente a una muerte de cruz por parte de esta gente. Porque además, hermanos, está poniendo en evidencia la corrupción moral de esta gente que decían que eran religiosos de esta época, ¿no? Él está poniendo en evidencia cuál es la corrupción que hay detrás de toda esta gente que está liderando el templo y los ritos y todas las cosas religiosas y su sistema religioso que era podrido. Jesús los deja fuera, los deja en evidencia y se va a Betania y les responde con la Biblia. Jesús sale de Jerusalén y luego hay una nueva confrontación. No es la última. Vamos a leer Mateo 23. Esto es importante que leamos, hermanos. Es larguito, pero hay que leer porque es muy importante que entendamos la palabra y lo que sucede con Jesús en sus últimos días. Entonces Jesús habló a la gente, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen.
Y acá yo me imagino, hermano, la gente escuchando, y los escribas y los fariseos y los sacerdotes mordiéndose, ¿no? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Qué les parece, hermanos? Cómo el Señor Jesús
trataba a esta gente y cómo se refería a ellos. Ahora nos volvemos a preguntar, ¿por qué odiaban tanto a Jesús? ¿Y por qué le dieron la muerte que le dieron? Y creo que con todo esto que hemos leído, la respuesta nos queda mucho más clara, ¿no es cierto, hermanos? Sí. Amén. Tremendo lo que hace Amén. Jesús, hermanos. Ujú. Cómo se estrella contra esta gente, cómo los pone en evidencia, cómo los desbarata, cómo los desnuda, cómo muestra sus corazones, cómo muestra su forma de pensar, cómo muestra cómo eran de hipócritas estos tipos y les habla de frente, ¿no? A alguno le hubiera dicho, no, tienes que hablar con amor, hermano, no puedes hacer, se van a ir de la iglesia, hermano, no les hables así. Seguramente alguno le quiso decir eso, pero no, nadie le dijo nada, hermano. El Señor les habló así, con esa fuerza, con esa categoría, como quien tiene autoridad y es Él, ¿no? Y después hay un lamento, hermanos, de Jesús sobre Jerusalén muy tremendo. Vamos a leer Lucas del 37 al 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tremendo, hermanos. Hace una confrontación tremenda a los escribas, a los fariseos. El Señor Jesús acá pone de manifiesto la hipocresía en que vivía toda esta gente, toda esta clase religiosa. Los muestra cómo viven en apariencia de piedad, ¿no? En apariencia, ponen su cara de San Anselmo ahí, ¿no? Pero que engañan, ¿no? Que mienten, que roban, que se corrompen. Y Cristo les advierte y los pone en evidencia delante de todos como un sistema corrupto religioso que ellos manejan. Y obviamente lo quieren matar, pues hermanos, lo quieren matar. Si ellos si hubieran podido matarlo ese rato, lo hubieran hecho, ¿no? Y luego de todos estos acontecimientos, entra y llega la última cena. La última reunión que va a tener el Señor en el aposento alto y en la cual va a hacer muchas enseñanzas, va a dar mucha doctrina y va a hablar mucho. Solo basta leer, hermanos, Juan 13, 14, 15 y 16 para que nos demos cuenta todo lo que el Señor va a hablar en la última cena y en esas horas, ¿no? Es muchísimo lo que el Señor enseña, lo que el Señor habla, lo que el Señor revela. Hay muchos capítulos que no los vamos a leer hoy día por temas de tiempo, pero sí vamos a referirnos a esta escena. Vamos a ir a Juan capítulo 13 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 15. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo,
El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Tremendo, hermanos, lo que acabamos de leer. El Señor de señores, hermanos, el Rey de reyes, nuestro Jesús, lavando los pies como siervo, dando ejemplo para que nosotros entendamos y sigamos sus pisadas. Jesús hace el lavamiento de los pies, hermanos, de una forma tremenda. Y no solamente es porque quería quitar el polvo de los pies de los discípulos y puedan cenar tranquilos. Él está dando acá una enseñanza mucho más profunda, hermano. No es solamente un tema de humildad o un tema de cariño, es lo que nosotros tenemos que hacer los unos a los otros. Servicio, ¿no es cierto? Servicio, el estar solícitos para servir a los hermanos, ¿no? Debemos estar limpios para tener comunión con el Señor y limpios para poder servir a nuestros hermanos. El Señor se quita su manto para lavar los pies, toma agua en un lebrillo, ¿no? Toma la cantidad necesaria de agua, ¿no? No es que los va a bañar íntegros, ¿no? Dice la palabra, es tremenda la Biblia, ¿no? Porque explica cómo es. Dice, toma agua en un lebrillo, una cantidad suficiente, solo necesaria para lavar los pies, nada más. No es que va a armar ahí una tina, hermanos, ¿no? Jesús enseña muchísimo con esto y luego enseña, lean en sus casas, Juan 14, Juan 15 y Juan 16 para saber toda la gran enseñanza que da Jesús en esas horas, hermanos. 3 capítulos destina Juan para mostrar todo lo que habla y enseña el Señor en estas pocas horas. Juan 14, Juan 15 y Juan 16. Nosotros nos pasamos directo hasta la oración sacerdotal que está en Juan 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido para que todas las cosas que me has ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad.
Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hermanos, esta oración que Jesús hace a su Padre horas antes de morir es tremenda, es increíble, es para leerla y recontra leerla y estudiarla y entender el alcance y la profundidad que tiene esta oración que hace el Señor Jesús antes de ir a la cruz. Esta es una oración donde le rinde cuentas a su Padre, le da como un reporte de toda la obra que Él le ha dado, le dice, Señor, tú me has pedido que haga todo esto, esto lo he cumplido a la perfección. Aquí está, hecho esto. Quiero que esto hagas con estos que son míos y que son tuyos, etcétera, etcétera. Hermanos, esto es tremendo. Esto hace el Señor Jesucristo por nosotros, hermanos. Esta es la dimensión, el alcance que tiene su redención por nosotros en la cruz. Vamos a quedar hasta aquí. Nos ha quedado mucho material, muchísimo material todavía de la pasión de Cristo. Todavía no hemos entrado al juicio, todavía no hemos entrado a Getsemaní, no hemos entrado a la crucifixión, así que nos falta todavía. Esperamos, si Dios quiere, completar la parte de la pasión de Cristo